Durante la mayor parte de nuestra existencia, los humanos fuimos cazadores-recolectores. Buscábamos supervivencia. Vivíamos de lo que podíamos recoger, siempre en movimiento. Todo esto cambió hace unos 10.000 años, cuando la humanidad formó sus primeros asentamientos permanentes, cuando empezamos a cultivar y domesticar animales. La revolución agrícola había comenzado. Los asentamientos se volvieron pueblos, luego ciudades, naciones e imperios. Pero hacía falta algo más que la convivencia para formar una comunidad. Se necesitaban tradiciones, creencias e historias compartidas. Es a través de las historias como se fijan los límites de una comunidad. Se ponen a prueba sus reglas y se afronta el cambio. Todas las sociedades que atraviesan periodos de cambio rápido necesitan mitos a los que aferrarse. A veces los mitos parecen existir para cuestionar las normas sociales e invitarnos a cuestionarlas. Esa es una mejor forma de imponer las normas sociales que el tipo de historia que se limita a decir esta es la norma y lo que vas a hacer. Creo que si uno lo ve como una especie de vehículo en forma narrativa para cosas que son importantes en la sociedad, es probablemente la mejor manera de verlo. Pero muchos mitos involucran personajes heroicos debatiendo lo que hay que hacer y de esa forma luchan juntos. Los mitos, desde luego, solo pueden serlo si los compartimos. Somos una comunidad de lectores de la Biblia, compartimos una fe en esas historias. Así que los mitos crean comunidad, nos unen. Las sociedades existen en un estado de tensión. Las necesidades y deseos de todos nunca pueden satisfacerse al mismo tiempo. Hay que encontrar un equilibrio. Es en las historias que nos contamos, que debatimos, cuál es ese equilibrio. Cambio y revolución. Las leyes del reino eran claras. Y el príncipe Roswell las había roto. Había desobedecido a su padre, el rey. Los tres nobles llevaban años en la mazmorra. Eran culpados por el rey de un crimen que no habían cometido. Sin embargo, Roswell no era su padre. La injusticia cometida con los tres hombres le avergonzaba. Tenía que hacer algo. Roswell condujo a los nobles fuera de la mazmorra, pasando por los guardias y a través de los silenciosos pasajes secretos del castillo hacia la libertad. Pero el padre de Roswell pronto descubrió quién era el responsable de la fuga de los prisioneros. Roswell pagaría un precio por su bondad. El rey desterró a su hijo, enviándolo para siempre al exilio. La ley, después de todo, era la ley. Es reconfortante pensar que tenemos control sobre nuestro destino. La crueldad aleatoria del mundo puede parecer a veces muy insoportable. Los cuentos son un refugio, el bien se recompensa, el mal se castiga, y todos reciben su merecido. En una historia, incluso la catástrofe tiene un motivo. Los ríos del centro de Alemania atraviesan campos y colinas en su viaje hacia el lejano mar. Durante siglos, estas vías fluviales han transportado mercancías y personas por todo el país. Las ciudades ribereñas se enriquecieron gracias a este comercio. Uno de esos asentamientos fue la ciudad de Hamelin. Hamelin era un centro importante para el transporte de grano. Estaba en el río Weser. Recibía mucho grano, lo molía y lo enviaba. Así que era una de las ciudades relativamente nuevas que se estaban convirtiendo en muy importantes.
Al igual que todas las ciudades alemanas de esa época, habría tenido una estructura social, habría tenido una clase de Bürger, lo que llamaríamos burguesía, es decir, ciudadanos cualificados de la ciudad. Habría estado dominada por gremios más que por aristócratas, por lo que se empezaría a ver el tipo de estructura que acabaría evolucionando en la ciudad moderna. Sin embargo, Hamelin es más famoso por el cuento del flautista de Hamelin. Es uno de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm. En su relato, Hamelin era rica y próspera. Sus ciudadanos vivían felices en sus finas casas de piedra, hasta que una plaga de ratas infligió la miseria a la ciudad. Este enjambre negro de alimañas atacaba graneros y almacenes, roía la madera y mordisqueaba las telas. Por más que lo intentaron, el pueblo no pudo librarse de la plaga. La salvación parecía llegar en la figura de un misterioso gaitero. Atrajo a las ratas al río con una canción mágica. Pero cuando el pueblo se negó a pagarle lo prometido, el gaitero juró vengarse. Y volviendo al pueblo, tocó su canción una vez más. Pero esta vez fue a los niños del pueblo a los que cautivó. Los sacó de Hamelin y los metió en una cueva de la montaña. Ni el flautista ni los niños volvieron a ser vistos. Pero hay algo más que una simple leyenda. En 1384, la crónica de Hamelin registró que había pasado un siglo desde que los niños abandonaron la ciudad. Algo pasó en Hamelin. ¿Pero qué? Como hay una fecha específica, hay una sugerencia de que tal vez comenzó como una historia real y luego se obtiene el tipo de especulación de lo que pasó. Creo que podemos decir deductivamente que con toda probabilidad habrá tenido su origen en algún tipo de crisis social y cultural. Para eso están las historias. Están ahí para resolver esa crisis. ¿Qué tipo de crisis podría haber sido? Bueno, no lo sabemos. Podemos especular. Algunos sugieren que una enfermedad o una hambruna afectó a Hamelin. El gaitero era el símbolo de la muerte que se llevó a los niños del pueblo. Otros han relacionado la historia con las plagas de baile de la Europa medieval. Esta extraña moda hacía que miles de personas bailaran juntas en un estado de frenesí hasta caer exhaustas. Una teoría más convincente es que la leyenda del flautista de Hamelin es una historia de migración. De hecho, los niños de la ciudad eran ciudadanos que abandonaron Hamelin en masa a finales del siglo XIII. Era una época en la que los reclutadores viajaban por Europa Central en busca de colonos para las tierras del este. Ofrecían recompensas a quienes estuvieran dispuestos. Miles de personas aceptaron. En Europa del Este había enormes extensiones de tierra vacías y los propietarios contrataban a agentes para que las cultivaran. Esto puede ser la historia de la emigración. Hay algunos nombres que contienen la etimología de Hamelin, y es posible que tal vez 100 o 150 de los jóvenes de Hamelin se hayan alejado y que, por tanto, el cuento tenga su origen en esa gran división de la población. Los Grimm contaron su versión de la historia en el siglo XIX. Pero el cuento se ha contado y recontado en Europa desde la Edad Media y ha ido evolucionando. Una vez que la gente vive en ciudades abarrotadas, se empieza a ver un cambio en el tipo de historias que se cuentan. Asimismo, entre sí, no hay ratas en la historia original. La idea de la ganga aparece, incluso un poco más tarde. Luego, cuando llega el siglo XIX, se empieza a ver una cosa mucho más sentimental, el niño cojo o el niño ciego, según la versión, que no pueden seguir el ritmo y por tanto se sabe que la montaña se cierra antes de que él pueda llegar. Así que es un maravilloso ejemplo de cómo los mitos cambian a medida que la sociedad cambia.
La historia del flautista de Hamelin es una historia de normas sociales rotas. Hamelin pierde a sus niños no por la crueldad aleatoria de la enfermedad o la guerra, sino a las acciones de sus propios habitantes. Rompieron su acuerdo con el flautista. Su avaricia y deshonestidad son responsables de la desaparición de los niños. En tiempos marcados por la guerra, el hambre y la enfermedad, la sensación de control que implica el relato debió de ser reconfortante. Evite el error de Hamelin. Obedezca las reglas de la sociedad y la catástrofe puede ser evitada. El príncipe Roswell no partió solo a su exilio. Le acompañaba un mayordomo que había servido lealmente a la familia durante años. Tras una larga cabalgata por un terreno muy duro, Roswell sugirió que descansaran un rato en un arroyo para refrescarse. Un fuerte golpe hizo que Roswell cayera inconsciente al suelo. El mayordomo se burló de él. Hacía mucho tiempo que este hombre alimentaba el resentimiento hacia sus amos. Hacía mucho que ocultaba sus ambiciones. Los padres de Roswell le habían dado lo suficiente para vivir como un príncipe. El malvado mayordomo se lo llevó todo, portando las finas ropas de Roswell. El mayordomo se marchó con la fortuna del príncipe y con su nombre también. El pobre Roswell fue dado por muerto. No todos los infractores de la ley son tan desagradables como el mayordomo traidor. El buen ladrón es un arquetipo que se encuentra en culturas de todo el mundo. Este pícaro puede romper las leyes del país, pero solo para seguir un código superior. Al rebelarse contra el orden social existente, con todos sus defectos y desigualdades, el buen ladrón ofrece la promesa de algo mejor. Entre los árboles y los arroyos del bosque inglés, acechaba una vez un fugitivo de la ley. Era conocido por los reyes en sus castillos. Era querido por los campesinos en los campos. Era un hombre con muchas identidades. Era un embaucador, un soldado, un rebelde, un señor. Se llamaba Robin Hood. Desde su aparición en el siglo XIV, Robin se ha convertido en una de las leyendas más famosas y duraderas del mundo. Hoy su historia nos resulta familiar a todos. Robin vive en el bosque con sus alegres hombres, desafía la injusta autoridad del sheriff de Nottingham y roba a los ricos para dárselo a los pobres. Sin embargo, esta familiaridad oculta la evolución de esta leyenda, pues a medida que la sociedad ha ido cambiando, también lo ha hecho Robin Hood. ¿Qué es lo que define a la autoridad injusta? ¿Qué principios justifican la rebelión contra ella? Nuestras respuestas son siempre cambiantes. En las primeras baladas y obras sobre él, no es un caballero caído en desgracia ni un noble al que se le niega su derecho de nacimiento, sino que es un hombre del pueblo, un campesino, poco más que un paisano. La historia de Robin Hood es en gran medida una historia de gente común contra la autoridad, y Robin Hood es el nexo que permite desafiar a la autoridad. Está diciendo algo sobre la persona ordinaria, el arquero ordinario, que tiene capacidades que no son bien comprendidas por los aficionados. Robin Hood es más inteligente y mejor para disparar y defenderse que la gente que se cree muy inteligente porque tiene libros de contabilidad y porque es buena con los ábacos. Y en cierto modo ese es su objetivo, para eso está. Las historias sobre Robin se difundían de boca en boca entre la gente corriente. Y era una época en la que les venía bien un héroe.
La peste negra y otras plagas habían asolado la Inglaterra del siglo XIV. Le siguió la guerra civil y millones murieron o fueron desplazados. Las historias del desafiante y astuto Robin Hood ofrecían raras victorias para el hombre común. Pero no sería de ellos por mucho tiempo. En 1510, el propio rey Enrique VIII interpretó al forajido en un desfile de la corte. Incluso los altos y poderosos no pudieron resistirse al atractivo de Robin. En el siglo XVI, Inglaterra se convirtió en una nación protestante. A medida que el país cambiaba, también lo hacían las historias de Robin Hood. Pronto no solo combatió al sheriff de Nottingham, sino también a los sacerdotes católicos corruptos. Sin embargo, bajo Isabel I, las autoridades se preocuparon. Este legendario hombre del pueblo se estaba haciendo demasiado popular. Robin Hood, decidieron, era una amenaza para su poder. Se hicieron esfuerzos para suprimir las historias. Si Robin Hood quería sobrevivir, tendría que cambiar de nuevo. Su salvador fue el dramaturgo isabelino Anthony Monday. Transformó al forajido en un conde de Huntingdon, un miembro caído de la aristocracia. Esto cambió el objetivo de la rebelión de Robin Hood. En la versión de Monday, el conflicto del forajido era solo con la autoridad corrupta. Ahora, como miembro de la aristocracia y leal servidor del verdadero rey, Robin se convirtió en un representante de la autoridad legítima. Y cada vez que desafiaba a los gobernantes de su mundo ficticio, reforzaba las estructuras sociales de la época isabelina. El siguiente gran cambio se produjo en el siglo XIX. En el siglo XIX, el pasado medieval se convierte en lo que se denomina medievalismo y adopta muchas formas diferentes. Por ejemplo, William Morris intenta reproducir los interiores medievales y el aspecto de los libros medievales. Tennyson escribió poemas sobre el rey Arturo, idilios del rey y la muerte de Arturo. Y Robin Hood forma parte de eso. Gente como Walter Scott reescribe la leyenda para adaptarla a la idea que el siglo XIX tenía de la Edad Media. Robin se convierte en una figura literaria, en una figura popular. Y una vez que eso sucede, se obtiene este Robin Hood romántico que es muy querido por todos, por las mujeres, por los hombres buenos, y es un verdadero monarca, lo que es muy importante en el imperio inglés en expansión. Era una época de urbanización, industria y construcción de imperios. Sus historias de Robin Hood mezclaban la nostalgia de una época más sencilla y medieval con un nacionalismo victoriano musculoso. En el siglo XIX, la popularidad de la leyenda de Robin Hood se extendió más allá de Inglaterra. Y en el siglo XX llegaría a Hollywood. Desde sus primeras apariciones en el cine mudo, ha habido docenas de aventuras de Robin Hood en la pantalla. Estas representaciones varían de década en década, pero siempre cuestionan los problemas acuciantes de la época. En los años 20 fue el aislacionismo estadounidense. En los años 30 la depresión y el New Deal de Roosevelt. En los años 50 la reconstrucción británica de posguerra fue el telón de fondo táctico. En los 70, su candada decadencia. En los años 90, un nuevo Robin Hood, más internacional, con aliados de diferentes razas y credos. Y año tras año, seguimos revisando la historia y adaptándola a nuestra época. Ya que el atractivo de Robin Hood no se ve mermado por el tiempo. Hay algo inmensamente atractivo en ser un forajido en relación con los árboles. Creo que es la idea de vivir en un mundo en el que no tienes que trabajar, pero en el que tienes todo tipo de habilidades importantes y vives en esta naturaleza casi edénica. Nos gustan los chicos malos y creo que eso es lo que nos atrae de la leyenda de Robin Hood, que es un chico malo con un corazón de oro. Así que hay algo muy, muy atractivo en él.
Su identidad, sus enemigos y las preguntas que nos plantea siguen evolucionando con cada nueva aventura en la pantalla. Robin Hood es a la vez una figura de reconfortante tradición permanente y un implacable rompedor de reglas contemporáneo. Esta doble identidad es la base de su resistencia. Es gracias a su constante evolución que Robin Hood se mantiene en nuestro imaginario. La ciudad de Bamberg, en el norte de Baviera, se vio en este conflicto. Era una ciudad construida en la confluencia de dos ríos, a 40 millas abajo de Nuremberg. Había crecido a la sombra de una fortaleza montañosa, pero en su corazón estaba la iglesia. Una catedral de 4 torres se alzaba sobre los tejados, y el catolicismo dominaba la vida cotidiana. Bamberg, a principios del siglo XVII, era un lugar típicamente alemán del sur, típicamente bávaro. También tenía una cultura católica muy arraigada. Bamberg fue un arzobispado príncipe presidido por sucesivos arzobispos que querían oponerse firmemente a la expansión del protestantismo. Se definió frente a la recién establecida y amenazante cultura protestante a unas pocas leguas de distancia. En 1623, Johann Georg von Dornheim se convirtió en el príncipe obispo de la ciudad. Von Dornheim, como jesuita, estaba totalmente comprometido con la Iglesia Católica y obsesionado con hacer retroceder al protestantismo. El obispo era un personaje bastante extremo, incluso para los estándares de su época. Parece haber aprovechado su cargo de príncipe obispo de Bamberg para aplicar la forma más rigurosa de hacer cacería de brujas. La caza de brujas no era algo nuevo en Bamberg, ya que había tenido lugar bajo el mandato de varios predecesores de von Dornheim. Pero este llevó la práctica al extremo. No en vano, fue apodado el Hexenbrenner, el quemador de brujas. Cientos de personas fueron acusadas, juzgadas y ejecutadas. En 1627, von Dornheim ordenó la construcción de la Casa de las Brujas. Esta prisión especial tenía 28 celdas y cámaras de tortura. Fue aquí donde consiguió sus confesiones. Se utilizó una tortura bastante fastuosa para forzar una confesión. Lo sabemos porque uno de los sospechosos en realidad sacó una carta para su hija, increíblemente triste, explicando lo que le habían hecho, explicando por qué había tenido que dar nombres y traicionar a la gente, aunque sabía que lo que decía no era cierto. Y era el conjunto estándar de torturas medievales, los tornillos del pulgar, las botas, el estrapado, que en su mayoría se basan no solo en el dolor, sino en crear desfiguración y discapacidad. Ni la edad ni el rango fueron una defensa contra la acusación. Entre los ejecutados estaban el alcalde y su esposa. George Hahn, un destacado médico de la ciudad, se opuso a los juicios, pero solo lo convirtió en objetivo del obispo. Hahn, su mujer, su hijo y sus 2 hijas fueron quemados en la hoguera. Las brujas han figurado en la mitología y el folclore europeo desde hace miles de años, pero nunca se limitaron al mundo seguro de la historia. Muchos creían en la brujería y la culpaban de las desgracias de su vida cotidiana. Nunca ha habido una sociedad que no tuviera al menos una creencia residual en la brujería. No es algo reciente, no surge de repente en el siglo XVII.
Lo que sucede, sin embargo, y esto es importante, es que en los siglos XV, XVI y XVII, la gente empezó a intentar perseguir a todos los que creían culpables de brujería. Y en la época de los juicios de Bamberg, era un asunto serio para los tribunales seculares con la pena capital, y eso perseguían. El fundamento teológico y legal de los juicios por brujería se encuentra en un libro publicado a finales del siglo XV, el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Definió la brujería como un pacto con el diablo y estableció formas de combatir este supuesto mal. Sin embargo, la persecución de las brujas no se limitó a Alemania. Se celebraron juicios similares en toda Europa. Participaron tanto comunidades protestantes como católicas. En un pequeño pueblo de Suecia, se decapitó a más de 70 personas en un solo día. Cientos fueron asesinados en Escocia y la Inquisición española acusó a miles. Un pánico moral se apodera de Europa. ¿Pero qué puede llevar a sociedades enteras a cometer actos tan inhumanos? Durante cientos de años, en la Edad Media, Europa se benefició de largos veranos y suaves inviernos. Las cosechas eran abundantes y las semillas estaban libres de hielo. Pero este periodo cálido medieval no duró para siempre. En el siglo XVI, Europa se volvió más fría. Los ríos se congelaron. Las nieves se prolongaron hasta la primavera y las cosechas fracasaron una y otra vez. Hubo una hambruna generalizada. Los meses de lluvia arruinaron las cosechas y no había organismos de caridad para evitar que la gente se muriera de hambre en sus pueblos. Lo que la gente creía saber sobre el clima era constantemente violado, y eso les molestaba terriblemente, les hacía sentir que algo estaba causando todo esto. La gente era muy reacia a creer que lo natural es tan cambiante como lo es. Si tu cosecha falla un año, pero luego otro año y luego otro año, estas cosas parecen estar en contra del curso de la naturaleza. Como parecen ser antinaturales, por supuesto, es natural que la mente colectiva busque una razón sobrenatural para ello. Es ese tipo de pensamiento colectivo el que seguramente habría jugado un papel importante en la furia colectiva de la Casa de Brujas. Los juicios de Bamberg terminaron finalmente tras la intervención sueca en la Guerra de los 30 años. El rey Gustavo Adolfo invadió Alemania en defensa del protestantismo. En febrero de 1832, sus fuerzas se acercaron a Bamberg. El obispo von Dornheim huyó y los restantes prisioneros de la Casa de Brujas fueron liberados. Se les dijo que nunca hablaran de la tortura que se les había infligido. Los juicios de Bamberg son un ejemplo aterrador de lo que puede ocurrir cuando la sociedad se vuelve contra sí misma, cuando busca a los saboteadores y a los enemigos internos, cuando se embarca en una casa de brujas. En el siglo XIX, Gran Bretaña se transformó. Una revolución impulsada por el vapor era la ropa interior. Los ferrocarriles atravesaban el campo, las chimeneas perforaban el cielo, el rugido de la maquinaria de dientes metálicos llenaba el aire y el humo negro velaba el cielo. La revolución industrial convirtió a Gran Bretaña en una superpotencia mundial. Reformó el paisaje del país y alteró la vida de sus habitantes para siempre.
Aunque creaba una gran riqueza y empezaba a mejorar el nivel de vida incluso de los más pobres, esta nueva era de la industria también perturbaba los modos de vida establecidos. Los antiguos puestos de trabajo desaparecen y las ciudades absorben a miles de personas. Las ciudades fueron transformadas por las fábricas y los molinos. Se volvieron oscuras y sucias. La gente empezó a hacer lo que ahora consideraríamos una jornada laboral realmente larga. Normalmente el jefe de la fábrica los despertaba a las 7 y no volvían a casa hasta las 6 de la tarde. Cuando se consiguen nuevas comunidades, hay que crear mitos y leyendas que permitan a la gente enfrentarse a ese entorno y que le permitan identificarse con él. Una vez que la gente vive en los asentamientos, van a empezar a inventar historias sobre el lugar en el que se encuentran y empezarán a tratar de incorporar este paisaje de pesadilla de humo espeso y niebla, edificios ennegrecidos y niños hambrientos en su mitología como una forma de hacer frente a ello. No existen certezas de las antiguas comunidades pequeñas en las que todo el mundo se conocía, por lo que la revolución industrial supuso un gran trastorno para las antiguas comunidades, pero también creó otras nuevas. Y es en las antiguas y nuevas comunidades donde surgen leyendas y mitos nuevos. Los primeros rumores comenzaron a circular en el otoño de 1837. En los pueblos del sur de Londres andaba suelto un demonio monstruoso, descrito como un gran toro u oso que había atacado a varias personas y cuyo objetivo favorito eran las mujeres. A medida que los rumores se acercaban al corazón de la ciudad, la forma de la extraña criatura cambiaba. Se volvía más humana y aún más aterradora. Era un visitante sobrenatural vestido con una armadura y largos guantes con garras, que atacaba por la noche antes de escapar con grandes saltos por los tejados. A principios de 1838, las autoridades ya no podían ignorar el fenómeno. El 8 de enero, Sir John Cowan, alcalde de la ciudad de Londres, hizo pública una carta que había recibido de un residente del sur de Londres. La carta advertía de la extraña aparición y del terror que crecía entre la gente. Sin embargo, el Lord Mayor se mostró despectivo. Estos ataques eran inventados o bien obra de bromistas malintencionados. El Times publicó el anuncio del alcalde al día siguiente. El monstruo dio otro salto, esta vez a la imaginación de la gente de todo el país. Pronto también tuvo un nombre: Spring-Heeled Jack. Aquí es donde realmente se ve que los medios de comunicación empiezan a tomar la leyenda y la alimentan, con gran indignación en, ya saben, las cosas habituales. Pero también había un montón de libros de charla que son casi como pequeños libros de bolsillo, vendidos por ambulantes en todo el país. Proviene del tipo de literatura que suele caracterizarse como Penny Dreadful, que es una literatura producida deliberadamente para, y en cierta medida, también por los niños comunes y corrientes de la literatura que adoran una buena historia, que adoran sentir miedo. Y la idea de que algo salte de repente hacia ti es como un momento de palomitas en una película de terror, básicamente. Les gusta por el miedo. Spring-Heeled Jack era una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Era una figura que recordaba las antiguas supersticiones, pero con un aspecto sorprendentemente moderno. No importa si los ataques fueron reales o inventados en muchos sentidos. El hecho de que la historia se difundiera tan rápidamente y fuera creída por tantos revela una ansiedad en la sociedad victoriana. Pero con sus garras de metal y su boca de horno, Spring-Heeled Jack era la oscura personificación de este nuevo mundo urbano industrial. Un nuevo demonio oculto entre las masas anónimas de la ciudad. A la gente le debía parecer que vivían en el infierno. Por la noche se veían los fuegos de las alfarerías y el humo que salía a kilómetros y kilómetros. ¿Por qué no pensar que esto era parte de una especie de demonología moderna?
Esta noción de un personaje que puede saltar rápidamente se parece al diablo. A veces es esquelético y otras tiene ojos de fuego, pero también empieza a tomar caracteres de un héroe gótico en el sentido de que puede ir vestido como un caballero y tiene una larga capa, así que se puede ver como las figuras que fascinan en el mundo victoriano. Sospecho que Spring-Heeled Jack impactó a la gente como una especie de emanación de la propia revolución industrial, la oscuridad, el terrible smog y la niebla que se apoderaron del país. El hecho de que incluso los árboles se volvieran negros. Es la leyenda urbana perfecta para la época victoriana. Es un criminal sobrenatural. Nunca sabes cuándo va a aparecer. Ataca a los vulnerables, pero desde luego es mejor si lo lees en alguna parte o lo ves en el escenario. De alguna manera estás a salvo. Se anunciaron días de justas para celebrar las nupcias de la princesa Lilia. La multitud rugió cuando comenzó la justa, pero sentada en el palacio real junto a su futuro marido, Lilia no pudo reunir ni siquiera una sonrisa. Al otro lado del campo de juego, el miserable Roswell también prestó atención al espectáculo. Cuando la justa llegó a su fin, los vencedores desfilaron por el campo. La costumbre era que se detuvieran y se inclinaran ante el palco real. Pero ese día no. En cambio, los tres caballeros ignoraron al príncipe impostor y siguieron cabalgando hacia el otro lado del campo. Ahí, entre la gente común, encontraron a Roswell. Ante él se inclinaron. Roswell se quedó atónito hasta que los caballeros se quitaron los cascos. Eran los nobles que lo habían liberado del calabozo de su padre. Denunciaron al impostor en el palco real y proclamaron a Roswell como el verdadero príncipe. ¡Arréstenlos!, gritó el comisario. Pero nadie se movió. ¡Arréstenlos! Cuanto más gritaba, menos príncipe parecía. En lugar de la novia real que esperaba, el mayordomo recibió la muerte de un traidor. Su cabeza se pudrió sobre las puertas de la ciudad. Recuperando su título real, Roswell se casó con Lilia. El feliz reino que heredaron vivió con paz y justicia el resto de sus días. La historia de Roswell, con raíces en el folclore anterior, fue muy popular en la Inglaterra y la Escocia del siglo XVI. Era una historia de orden social, desarraigado y luego restaurado. Una propuesta atractiva para muchos en una época de agitación religiosa y de incertidumbre nacional. Porque el cambio suele ser aterrador. Demasiado puede desgarrar la sociedad, pero demasiado poco, la sociedad se marchita. En tiempos de cambio, las historias pueden ser un consuelo al que aferrarse o una herramienta con la que indagar. Pueden ser un recordatorio de la historia compartida o una visión de un futuro posible. Las mejores han permanecido en nuestra memoria durante siglos. Las tensiones de la sociedad reflejadas en esos cuentos no han desaparecido del todo. Seguimos siendo un amasijo de contradicciones a punto de salir adelante. Pero como siempre ha ocurrido, es en los cuentos que apreciamos, en las leyendas que creemos y en los mitos que volvemos a contar, donde se debaten esas contradicciones y se ponen a prueba nuestros valores.